Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos que lo cambian todo. Este es un espacio donde conversamos con líderes, emprendedores y personas que nos inspiran a mirar la vida, los negocios y liderazgo con más profundidad, intención y humanidad. Y hoy la verdad es un episodio muy especial para mí, porque no solo me acompaña alguien a quien admiro profundamente por su visión, por su trayectoria, por su capacidad de construir, sino también alguien con quien he compartido momentos muy importantes a lo largo de mi camino. Renzo Aguirre fue mi primer cliente en Alma de Negocio y después me invitó a unirme como profesor en ELA. Y más adelante me abrió la puerta también para continuar sumando a su equipo. Así que esta conversación tiene para mí un valor muy especial porque además de admiración hay gratitud, cercanía y una historia compartida. Renzo es empresario del sector educativo y director de ELA, una organización dedicada al desarrollo y gestión de programas de educación superior y formación profesional en América Latina y Estados Unidos. A través de ELA se diseñan y operan programas de pregrado, posgrado, tecnologías de educación y formación empresarial, en alianza con universidades e institutos tecnológicos. Además, escribe sobre empresa, educación, liderazgo en medios como Forbes y la revista Emprendedores. Es autor del libro Aprendedores y host del podcast Pizarrón, que lo lleva junto con su esposa. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de emprendimiento, educación, visión, liderazgo y esos momentos que lo cambian todo. Renzo, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Hola Juanja, ¿cómo estás? No, el agradecimiento es mío, el honor es para mí. Gracias, Renzo, un placer. Oye, Renzo, más allá de la increíble trayectoria y todo lo que has hecho y todo lo que tienes en mente, me gustaría conocer un poquito quién es Renzo más allá de la trayectoria, quién es Renzo como persona, qué has construido y qué es lo que te llevó hasta acá. A ver, si me pones y me defino en una sola palabra, diría Renzo es educador. Eso es lo que me creo, eso es lo que me considero y eso es lo que amo realmente hacer. Soy educador, tengo una pasión muy grande por el conocimiento, por adquirir y por entregar conocimiento. Soy una persona apasionada con lo que hace, consciente de la necesidad que los seres humanos tenemos de alcanzar objetivos y que esos objetivos lo podemos alcanzar tranquilamente utilizando el conocimiento correcta, de forma correcta. Entonces, si me preguntas cuál es mi definición, es esa. Soy un educador, soy un aprendiz y considero que el conocimiento es la esencia misma para alcanzar el éxito en cualquiera de nuestras actividades. Sí, totalmente, Renzo. Y buscar ese conocimiento siempre. Uno nunca deja de aprender, uno nunca no deja de ver para adelante, de equivocarse también, pero ver nuevas oportunidades. Así es. Oye, Renzo, y conectando un poco con la esencia del podcast, ¿cuál dirías que fue el momento que lo cambió todo para ti? Si hablamos puntualmente del mundo de la educación, creo que tal vez el momento que más marcó en mi vida fue cuando aún estaba joven y tenía unos 14, 15 años y tuve la primera oportunidad de dictar una clase a un muchacho que se llama Juan Sebastián Vera. Le enseñé un poco de matemáticas y ahí me di cuenta que podía fluir muchísimo. Yo tengo problemas de sociabilización, especialmente cuando no hay alcohol en mis venas, entonces se me complica muchísimo sociabilizar. Y como yo ahora no soy un tomador, entonces me di cuenta que podía enlazar muy fuerte con las personas cuando me dedicaba a enseñarles. De hecho, normalmente lo que me pasa, se me hace muy difícil hablar del día a día con las personas, pero cuando tengo que enseñarles algo se me hace muy fácil. Entonces creo que ese fue un momento, un instante en donde yo me di cuenta y dije, oye, creo que encontré por dónde puedo ir. Después por muchos años fui catedrático universitario, por muchos años, pero estaba en la industria de la publicidad y no era feliz. La verdad es que no era feliz, Juanja. Yo trabajaba en la publicidad, visitando clientes, atendiendo clientes, gestionando la agencia, pero no era feliz. No me sentía realizado. La agencia de publicidad me había dado prácticamente todo, me había dado todo, pero no me sentía realizado. Después de hace 8 años, en una coyuntura de la vida, no me renovan el contrato en Universidad de las Américas en Ecuador por un tema de la gente no estaba de acuerdo con algo mío, pero en realidad no eran los alumnos los que no estaban de acuerdo, los que no estaban de acuerdo eran los directivos.
y más puntualmente por una queja de quien ahora es mi esposa. Y claro, por una queja de ella y el director por quedar bien con ella, tomó la decisión de no seguir. Y a partir de eso, mi querido amigo, digamos que ese es el parteaguas, hace 8 años, en donde decido abrir un programa de emprendimiento, porque finalmente, fíjate lo interesante de esto, Juanja, el tema es que yo por muchos años en mi cabeza decía, yo quiero tener éxito económico, eso no cabía duda, yo quería el éxito económico, yo quería ser millonario, pero en mi cabeza decía, pero siendo profesor universitario eso no se logra. Pero jamás me imaginé que yo podía lograr ese éxito económico siendo el gestor o el dueño de una institución. Y así nació ELA. Creo que ese es el parteaguas. Ahí es en donde cambia todo y a partir de eso, bueno, ahora estamos donde estamos. No, qué increíble, Renzo, lo que cuentas. Y es un tema también de mentalidad, de unir tu sueño con lo que eres bueno, con lo que te gusta y con lo que te llena. Eso está súper poderoso. Oye, Renzo, si cuando miras hacia atrás, ¿qué soñaba ese Renzo que estaba empezando? Algo de catedrático, algo de emprendedor. ¿Y qué tanto de ese sueño sigue vivo hoy? Es una pregunta súper interesante. El problema es que no te puedo decir qué soñaba. Yo no, a mí no me enseñaron a soñar, Juanja. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Los papás deberíamos sentarnos y deberían sentarse con sus hijos a preguntarles qué es lo que sueñas, a volverles más soñadores, a aspirar, a querer algo. Entonces, si me preguntas, yo regreso a ver y digo, ¿qué aspiraba? ¿Qué soñaba? No tengo, no te puedo decir, amigo. No te puedo decir, oye, yo cuando era chiquito soñaba con esto, aspiraba a esto. Por cosas de la vida, amigo, cuando yo tenía 19 años, 20 años, yo entré a una organización que se llama Herbalife, que la debes conocer. Sí, sí. Y más allá de que nunca vendí un producto de Herbalife, un solo producto de Herbalife, porque fácil no es, a mí ese ambiente, ellos olían a riqueza, pero no eran ricos, ¿no? Había muchísimo. Andaban en unos lindos carros, pero todos endeudados. Se vestían muy bien, pero todo con tarjetas de crédito. Tenían una vida de opulencia. Ahí, amigo, de alguna manera es lo que sentía y decía, esto, creo que esto quisiera, ¿no? Pero también a la vez me confundí. Me confundí porque decía yo, quiero ser millonario, quiero tener dinero, pero me confundí a la vez y parecería ser que el ser millonario y tener dinero tenía que ver con ser ostentoso, que tenía que ver con la deuda, con las tarjetas de crédito, porque estás joven, aparte de eso, nadie te marcó y te formó en valores, estructuras. Más allá de que mis papás son gente honrada, gente con valores, pero que nunca me los inculcaron. Y claro, ahí es en donde yo decía, bueno, esto es creo que lo que quiero. A diferencia de muchas personas, tal vez que la respuesta es una respuesta mucho más sincera o incluso mucho más romántica. Yo no te puedo dar una respuesta romántica. Los años que pasaron, fueron pasando los años, me fueron enseñando y me fueron dictando dónde estaban mis carencias, dónde estaba mi escasez, dónde estaba mi dolor. Y a partir de eso empecé a trabajar, empezar a trabajar. Y eso realmente pasó desde los 35 años. Antes, digamos que yo era, me levantaba para sobrevivir, para la fiesta, para el alcohol, para las drogas, eso era un poco el hecho. Ahora ya tengo clarísimo por dónde queremos llegar, o hacia dónde queremos llegar, perdón. Claro, claro. Oye, Renzo, hoy vemos todo lo que has construido, pero me encantaría ir un poquito hacia el origen, y digamos, de conocer de dónde nace esa mirada emprendedora y esa capacidad de ver oportunidades donde otros no ven. Verás, yo el ejemplo emprendedor lo tengo en mi padre. Yo nunca le vi a mi papá trabajar a nadie más que no sea para él, ¿no? Entonces, en mi cabeza siempre fue, oye, parecería que trabajar aparte siempre fue bueno. Sin embargo, mi papá siempre insistía en el hecho de que yo debo estudiar para buscarme un empleo que valga la pena. Es decir, que a mi papá no le iba muy bien en el emprendimiento o la sufría muchísimo, ¿no? La sufría muchísimo. Después nunca, gracias a Dios, nos faltó un plato de comida, nunca nos faltó los estudios, nunca nos faltó un par de zapatos, nunca nos faltó vivienda, jamás, jamás. Yo aquí no puedo contarte una historia de escasez y de dolor, olvídate, porque mi papá se esforzó, igual que mi mamá, para darnos absolutamente todo.
Pero claro, nosotros le veíamos esforzarse, nosotros le veíamos sufrir, nosotros le veíamos con un montón de problemas. Ahí creo que nació un poco el hecho de, creo que trabajar aparte o trabajar independiente puede ser un buen camino, pero él siempre insistía en que debes buscar un trabajo, debes buscar un trabajo, debes buscar un trabajo. Después cuando entro a este mundo de Herbalife, duré un año, pero ahí ya me quedó esa visión de, oye, quiero, quiero. Después entré en Filambanco a trabajar en fondos de previsión a través de una compañía que se llamaba FP Génesis, que era de ellos mismos. Ahí aprendí a vender, pero, pero chocaba mucho con mis jefes, chocaba mucho con... Y de ahí salí. De ahí, mi querido amigo, fue una serie de intentos por lograr trabajar en una empresa y mira cómo es la vida. Nunca pude. Apliqué a Coca-Cola, apliqué a Chova, apliqué a Confiteca, apliqué un montón de... y ninguna me recibió. Ninguna me recibió, amigo. Y ahora, si me preguntas, en mi tesis doctoral, yo planteo dos cosas. Existen emprendedores por obligación y emprendedores por convicción. Ujú. Yo creo que en el fondo tenía la convicción de ser emprendedor. Tenía la convicción por verle a mi papá, porque no quería jefes. Pero después creo que tuve la obligación de emprender, porque nadie me recibía. Estoy seguro que si alguien me recibía, si Coca-Cola me recibía, si alguien me recibía, estoy absolutamente seguro que tal vez no estaría hablando contigo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Puede sonar de Renzo, pucha, pero yo te estoy sentado aquí porque supuestamente eres el súper emprendedor. Bueno, pero es que así se me armó la coyuntura. Entonces, poco a poco empecé y después me metí en el mundo de la publicidad por un amigo mío, Javier Rodríguez, que hicimos sociedad, que no duramos mucho. Después me fui con otro, un nicaragüense eh, de ingrata recordación. Y finalmente ahí es en donde me encaminé en la publicidad. Después estudié publicidad y me terminé encaminando y de ahí ya fui en el emprendimiento. Pero te tengo que confesar que hasta los 35 años fue etapas de mucho sufrimiento. Vendí la cartera en el 2007, después me comí todo ese dinero. Era día a día, no pensaba en el futuro, era el día a día, no había en mi cabeza un futuro, no había en mi cabeza qué va a pasar después, no había nada no había nada. Entonces así comenzamos con la agencia de publicidad. Después en el 2007 vendo la cartera, 2010 yo tenía firmado un contrato porque como habíamos vendido la cartera de clientes, esta agencia me llevó a mí, una agencia mucho más grande que me había comprado toda la cartera de clientes, me había hecho firmar un contrato de no competencia en caso de que yo salga. Entonces yo salí en el 2010, amigo, perdido. Estaba, ¿y ahora qué hago? Me había comido todo lo que había vendido esa cartera, tenía unas tiendas de ropa Renzo Farelli, siempre me encantó la ropa formal, entonces me puse unas tiendas de ropa Renzo Farelli, vendí esas tiendas, me comí ese dinero, o sea, cero planificación. Te estoy hablando del 2010, es decir, hace exactamente 16 años, yo tenía 35 años, pero el 2007, 32 años, ahí fue donde vendí todo eso. Entonces, digamos que esos 3 años trabajé en esta agencia de publicidad y después de esta agencia de publicidad, amigo, yo me voy a dictar una clase. Fíjate que siempre ha estado la cátedra presente, siempre. Me voy a dictar una clase en Argentina y en Argentina conozco un par de dueños de una agencia de publicidad, se llamaba Icolic, y ellos me empiezan a hablar y me dicen, no, es que el mundo digital, el mundo de la web, el mundo de los buscadores, el mundo de las redes sociales, acá ni se escuchaba, mejor dicho, allá, porque tú sabes, yo vivo en Estados Unidos, allá en Ecuador ni se escuchaba de eso, amigo, ni se escuchaba. Allá era prensa, radio, revista, televisión, vía pública. Punto. No, ni se escuchaba. Y, y recuerdo que regresé donde Marco y le digo, Marco, ya había salido yo de la agencia, yo no podía hacer nada. Y le digo, vea, Marco, le propongo, pongámonos una agencia de mercadeo digital. Y Marco me dice, no, esas pendejadas, esas novelerías, eso no sirve para nada. Entonces ahí se me ocurrió decirle, oiga, Marco, y le molestaría que yo me ponga una agencia de mercadeo digital y me dice, mientras no se ponga una agencia de publicidad, póngase lo que usted quiera. Así. Claro, él quebraron hace unos años ellos.
porque ya la agencia tradicional murió. Y entonces en 2010 yo comencé con la agencia, pero ya comencé con la agencia de publicidad digital, con mercadeo digital que le llaman, pero tú y yo sabemos que no es mercadeo digital, es un medio más dentro de la publicidad. Y así fue mi querido amigo que tuve hasta el 2020, que vendí la agencia para ya dedicarme de lleno a él. Ok, qué interesante. Pero a la final, Renzo, es una historia real, es una historia que cada momento vivido, sufrido, aprendido, te deja algo y va formando tu identidad de emprendedor. Eso está súper, súper inspirador. Oye, Absolutamente. oye, Renzo, y yo he visto que no solo has construido negocio, sino que has construido plataformas, alianzas, ecosistemas. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que querías construir en grande y no solo operar en pequeño? Después del 2010, pero fíjate que yo ya tenía 35 años, ojalá que esto a la gente esto la gente valora, ¿no? Porque a veces la gente está 32, 33, 35, está peloteada y dicen, no, ya estoy tarde. No, 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 espérate. Yo te puedo decir honestamente que durante 5 años construí, no veía ningún resultado y entonces ya llegué a los 40. Y te puedo decir honestamente que el éxito mío ha llegado a partir de los 45. Yo tengo 51. Porque para mí el éxito ya no está en lo material, el éxito está en la familia que tengo ahora maravillosa, en las amistades, las pocas, las escasas amistades que tengo, pero que son amistades bien fuertes. El éxito está dado en esa relación robusta y fuertísima que tengo con Dios, que tengo conmigo mismo. El éxito está dada en el valor que ahora me doy como individuo, como persona. Dejé de fumar, me dediqué a hacer deporte, empecé a valorar mi alimentación y un montón de cosas. Y finalmente el éxito está dado en lo material. Ahora las cosas están extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, eso tal vez sirva para la gente decir, oye, no estás tarde, no vas tarde, ¿no? No vas tarde. Bueno, regresando a lo que tú me dices, ahí me di cuenta que como era ambicioso, empecé a darme cuenta y mi ambición era ser grande, entonces finalmente ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me acuerdo que en el 2010 lo primero que hicimos es cuando abrimos la agencia, entre comillas, absorbimos un par de agencias más, unimos, oye, vente acá, unámonos. Después una persona se fue y la otra persona también se fue, pero siempre estuve en ese querer generar estas sinergias, ¿no? Siempre tuve clarísimo el concepto de sinergia. Necesitamos sumar, necesitamos sumar. Gracias a Dios siempre estuvo mi socio Juan Pablo Burdeo, que tú le conoces. Él tiene ahora 35 años, él tenía 20 años cuando comenzamos el proyecto. Entonces, digamos que él ha sido un gran aliado. Pero con la agencia llegué a un tope, amigo, llegué a un tope. Y ese tope básicamente tenía que ver con el cambio radical que estaba teniendo el mercado de comunicación publicitario. Era un cambio demasiado fuerte. Yo venía de medios tradicionales queriendo involucrarme en nuevos medios, en digitales, pero para el mercado, no sé si recordarás, para el mercado era, si vienes de tradicionales no sabes nada de digital. Entonces tenías que yo tenía 20 años y necesitaba personas, yo tenía 35 años, pero no era bien visto. Por eso me lo jalo a Juanpi y le digo, oye, tú ponte adelante mío y vas a decir todo lo que yo te voy a decir. Entonces, claro, le veían a Juan Pablo y decían, él es jovencito, él debe saber, él debe dominar. Él sabía manejar, pero una cosa es manejar, otra cosa es pensar estratégicamente. Entonces yo desde atrás le decía qué tiene que hacer. Entonces él hablaba, pero yo era, digamos, la mente que hablaba y le decía qué es lo que tiene que decir. Ahí me di cuenta que, amigo, sin Juan Pablo, yo no hubiera podido lograr esa etapa, pero sin mí, él tampoco hubiera estado donde está ahora. Entonces ahí te das cuenta de esto. Sin embargo, la seguíamos, teníamos muy buenos clientes, teníamos clientes en Latinoamérica, teníamos clientes en la región, teníamos clientes internacionales, teníamos clientes locales fuertísimos. Nos iba bien, no, no te puedo negar, éramos una agencia estable, no ganábamos un solo premio, ni un solo premio, pero éramos muy estables y los clientes trabajaban con nosotros muchos años. Adelka con nosotros trabajó 15 años. Entonces éramos muy inestables porque presentábamos estrategia, porque presentábamos lógica, porque presentábamos razón. Sin embargo, intentaba yo algún tipo de alianza y no es que lo lográbamos mucho, amigo.
en donde realmente entendí la importancia de las alianzas y donde pude lograr las alianzas, es a partir del 2018 que fundó ELA, en el 2018. Por una coyuntura de la vida, nosotros nos pusimos dentro de nuestros negocios con la agencia, nos pusimos una cadena de restaurantes, Don Churrasco. Nos fue espectacular, la vendimos. Después pusimos un lounge muy grande en Quito, pero nos fue pésimo, amigo, pésimo. Perdimos una cantidad de dinero, casi $200,000. Pero puntualmente en ese restaurante donde nos fue pésimo, escúchame, Juanja, lo que te voy a decir, en ese restaurante puntualmente donde nos fue pésimo, yo le conocí a Diego Jaramillo, rector de la Universidad de Hemisferios. Un día sábado que estaba en mi casa y decía, ay, no quiero ir a esa mierda de restaurante, nos está yendo hecho pedazos, pero tampoco quería dije, bueno, voy a comer en el restaurante, por lo menos iré a comer. Cuando yo entro había solo una mesa, que era marido, mujer, 2 hijas. Entonces me mandan a llamar y dice que quieren hablar con el dueño del restaurante. Y yo, puta, ¿qué? Querrán jalarme las orejas, ¿qué será? Entonces me acerco, amigo. Hola, ¿cómo estás? Soy Diego Jaramillo. Mira, quiero felicitarte. Me encantó el restaurante. Su esposa es un encanto y dice, no, pero es que Diego ya va a empezar a venir con sus colegas profesores. Así fue como dijo. Y dije, ¿dónde trabajas, ¿Dónde trabaja usted, Diego? Yo en la Universidad de Hemisferios. Bueno, Diego, deme su teléfono, tenga mi teléfono. Yo nunca supe que él era el rector de la Universidad de Hemisferios. Yo seguía tratando con él como un colega más. Ya después me enteré que era el rector de la Universidad de Hemisferios. Después. Y cuando me pasa esto que te cuento al inicio de esta charla, esto de que ya no quería dar más clases y además que me habían cerrado la puerta en la universidad que yo más quería, que era la UDLA, en la que yo más quería, era la UDLA, dije, no, me voy a dictar clases por mi lado, voy a crear un programa. Entonces ahí es que le llamo a Diego, bueno, llamé a varios, llamé a 5 universidades y 4 me cerraron las puertas. No, que no hay cómo, que es imposible, que mandó un papel, que habría que ver, que analicé. Él me cogió ese rato y me dijo, Renzo, ¿qué quieres hacer? No, un programa de emprendimiento. Listo, Renzo, no hay ningún problema, espérame, dame un minuto. Cogió, asentó, me llamó, toma este número, llámale por favor. Me hizo llamar a Diego Montenegro, que ahora es tu colega en el programa de alta gerencia. Diego Montenegro habló con José Luis Acosta, que es el decano de Educación Continua de la Universidad de Hemisferios, y ahí nació todo. Y ahí nació todo. Entonces, de ahí empecé y dije, bueno, ¿qué somos? En inicio, un programa de emprendimiento, programa de formación de emprendedores. Dábamos un programa de formación de emprendedores, listo. Seguía con la agencia. ¿Para qué me había servido la agencia? Para entender cómo publicitar, cómo reclutar, cómo jalar y todo eso. De ahí sacamos un nuevo programa de neuromarketing. Eso fue en el 2019. Ya pasamos de una facturación, creo, 2018, no, creo que hicimos $60,000. 2019 hicimos como 120. 2020 nos cae pandemia. Y ahí es en donde en el 2020 cae pandemia. Yo había leído 2 libros, amigo mío. 2 libros, uno de Santiago Posteguillo y otro de Ken Follett, de un par de trilogías espectaculares. Y en ambos libros se planteaba la existencia de una pandemia. Y en ambos libros hablaba que la pandemia, el de Ken Follett era de las guerras mundiales, hablaba de la fiebre española que había durado como 8 años. Y la de Santiago Posteguillo, en cambio, hablaba de la peste bubónica en los años 1300. Y ese duró años. Y eso era por las ratas, pero la gente vivía con las ratas en Europa. Entonces yo enseguida yo le decía a Juan Pablo, esto no va a durar una semana, amigo. Esto va a durar meses, va a durar años. Entonces Juanpi me dice, ¿pero qué hacemos? Y le digo, nada, trasladémonos porque éramos físicos. Además teníamos una limitación. Si no hubiera habido pandemia, yo me hubiera quedado con 2 aulas, 3 aulas y hasta donde me den los cursos. Hubiera seguido siendo un hobby, hubiera sido un hobby. Porque abrir más aulas implicaba alquilar hoteles y en líos que no me quería meter. Entonces le digo, oye, bajemos el precio, ampliémonos ya no a Quito, sino vámonos para todo Ecuador y vámonos al digital, 2020. Bueno, 2020 hicimos $400,000, Juan. $400,000. En la agencia hacíamos millones,
de dólares de ventas, tampoco de rentabilidad, tampoco me quiero vender como el archimillonario, nada. Vendíamos millones, pero en cambio me encantaba, amigo, porque yo entraba a dar clases, organizaba esto, estaba en mi papayal y podía dar las clases como a mí me daba la gana. Y empecé a darles libertades a los profesores para que tengan iniciativas sobre lo que quieren hacer. O sea, realmente lo que yo quería hacer. Y en el 2020, amigo mío, a diciembre del 2020 le digo a Juan Pablo, le digo, ¿te vienes conmigo o te quedas con la agencia y me compras la agencia? Y si te vienes conmigo, vendemos la agencia, pero no podemos tener ni agencia y él a la vez. Es una de las dos. Él piensa un par de días, me llama y me dice, yo honestamente pensé que él iba a decirme, Renzo, yo me quedo con la agencia, usted siga con él. Y le compro la agencia. No, y su respuesta fue, Renzo, lo que usted diga, vámonos con él. Y ahí en diciembre del 2020 vendemos la agencia. Y de ahí sí ya comenzó, oye, vamos a empezar a hacer sinergias más fuertes, ¿no es cierto? Con más maestros, firmamos con otras universidades, creamos nuestro propio instituto, abrimos Colombia, firmamos con universidades de Colombia, abrimos México, hubo un intento fracasado, después lo volvimos a intentar, lo hicimos más o menos, ahora queremos volverlo a hacer ya con experiencia. Yo me vine a los Estados Unidos, abrí él en los Estados Unidos. Y bueno, ya la historia es otra. Ahora ya estamos en 4 países, estamos consolidados, tenemos convenios, instituciones propias, tenemos más de 350 programas de educación, más de 350. El American CEO Program es uno de ellos. Y sí, o sea, definitivamente, amigo, en algo que sí fallo es la parte social, me cuesta mucho, me cuesta mucho. No me da la psiquis para generar esta continuidad en las amistades y seguramente te habrás dado cuenta tú, pero no es porque quiero, sino porque es mi naturaleza. Me descuido, me olvido. Después ya es tarde, ya han pasado los años. Pero bueno, son los defectos que uno puede tener, ¿no? Las debilidades que uno puede tener. Sí, Renzo, pero a la final también, o sea, tienes muchas cosas positivas que la gente percibe, que yo también lo leo, y por eso también, digamos, la gente conecta con tu visión. Y Renzo, para quien no conoce todavía a fondo ELA, ¿cómo explicarías qué están construyendo y qué problema puntual quieren resolver a través de la educación? Las instituciones universitarias que son absolutamente necesarias, o sea, yo voy a defender eso a capa y espada, no porque ahora estoy en esa industria, sino porque siempre he creído en esa industria. Básicamente lo que hacen es entregarte conocimiento. Después, ¿qué haces con el conocimiento? Es problema tuyo. Yo creo que no es así. Yo creo que uno de los grandes problemas de la educación es que más importante que el conocimiento es entender por qué quieres el conocimiento. Y a partir de entender por qué quieres el conocimiento, veo la forma de que ese conocimiento te permita alcanzar el éxito que tú buscas. Una persona que estudia comercio exterior no estudia comercio exterior porque le guste el mundo del comercio exterior. Una persona que estudia comercio exterior, en el fondo la mayoría, todos los que estudian es porque están buscando algo, una mejor recompensa económica, porque quieren tener un futuro profesional, lo que sea. Pero el tema es que las universidades no se preocupan por eso. Las universidades solo se preocupan por despachar, 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 despachar. Pues tienen un área de alumni y a partir de eso piensan que ya eres parte del alumni y queremos estar. Entonces, nosotros puntualmente lo que hacemos es desarrollamos programas de posgrado, en pregrado, en tecnologías, en educación continua, en educación corporativa y en emprendimiento. Emprendimiento es una línea aparte, totalmente aparte. Y lo que hacemos puntualmente es, amigo, tratar de entender o intentar entender, porque no siempre les puedes entender por qué están estudiando, por qué quieren estudiar tal o cual cosa. Y lo que buscamos es entregar los conocimientos necesarios para que se alineen a esas metas y puedan alcanzar esas metas. Puedan alcanzar esas metas. Pero eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros hacemos. Entonces nos volvimos gestores, nos preocupamos más de analizar el mercado y en función de analizar el mercado y entender el mercado, lanzar nuestros productos. Y por eso. Y luego después también otra cosa, amigo. El maestro sí es un transmisor de conocimiento, eso no cabe duda. Pero sí esfuerzo muchísimo porque los maestros sean inspiración,
sean inspiración. Entonces, creo que el problema de la academia es que les meten mucha metodología, así, 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 así y así. En 15 minutos tienes que hacer esto, en 8 minutos tienes que hacer esto, en esto tienes que hacer esto. O sea, es demasiado metódico. Creo que el maestro en realidad está ahí para ser un facilitador entre el éxito y el conocimiento. Aquí tengo el conocimiento, aquí está el éxito, yo estoy aquí en el medio. Entonces el maestro tiene que ser de alguna manera inspiración también. Entonces, nos esforzamos muchísimo. Antes nos costaba mucho que un maestro quiera trabajar con nosotros, mucho, mucho. Ahora tenemos colas de gente queriendo trabajar con nosotros. Entonces nos podemos dar el gusto y el lujo de escoger a nuestros maestros. Por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, hola Renzo, ¿cómo estás? Mira, que me encantaría dar clases. Claro, sí, ¿cómo así? Aunque sea hasta tanto conseguir algo, cuando alguien me dice así, aunque sea de profesor, no es, él nunca va a ser mi profesor. Él nunca me va a ser un profesor. Me encanta cuando un maestro me dice, Renzo, quisiera trabajar contigo, dale, encantado. Y nunca me pregunta cuánto le voy a pagar. No porque me importe qué tanto le voy a pagar, sino que en realidad está su vocación, ¿no? Después nosotros pagamos bien, pero se nota que hay vocación, que la prioridad no está en el número, no está en los dólares, sino en el yo quiero entregar conocimiento. Sí, totalmente, Renzo, y yo comparto mucho esa visión, porque a la final tú como maestro eres un guía, eres un facilitador, acompañas, pero eres también partícipe de ese proceso de evolución. Y es verdadera pasión. A mí, en mi caso, de las clases que doy, me mueve la transformación de los estudiantes cada día. Y yo también me transformo cada día y busco cómo elevar la vara y darles un mejor servicio a ellos. Entonces creo que es más un tema de servicio hacia ellos para que aprendan y tú cómo les facilitas el camino. Sí, del verdadero maestro siempre se acordarán, amigo. Sí, Cuando alguien me dice, por ejemplo, estoy hablando y me dice, oye, ¿quién? Me dice, es que no me acuerdo el nombre. O cuando le digo, oye, tú seguiste tal carrera, sí, tu profesor debió haber sido tal. Sí, creo que Uy, digo, no, esa persona no dejó huella, ¿no? sí, Un maestro tiene que dejar huella, tiene que dejar huella, tiene que esforzarse por dejar una huella. totalmente. Oye, Renzo, liderar una organización como ELA implica visión, ejecución, pero sobre todo mucha claridad. ¿Cuál dirías tú que ha sido uno de los mayores retos para construir, pero también para sostener? Que eso creo que es la clave de la consistencia en el tiempo. A ver, el mayor reto es pasar de vernos como porque ELA en inicio significaba Escuela de Emprendimiento Latinoamericana. Básicamente nos centrábamos en emprendimiento. Entonces fue pasar de un negocio que vendía programas de emprendimiento a ser una multinacional que entrega conocimiento para que la gente alcance el éxito. Entonces ese fue un reto grandísimo porque cuando naces chiquito, cambiar esa mentalidad es muy complicado. Entonces, eso fue. Y luego después nosotros veníamos de publicidad, acuérdate. Entonces, ese fue un reto muy grande. Ese creo que fue el reto más grande. El segundo reto es creérnosla, creérnosla. Cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo te voy a ser honesto, amigo. Yo decía, digo que soy ecuatoriano, vale la pena decir que soy ecuatoriano. O sea, yo sentía de alguna manera hasta, me sentía menos. Ahora digo con orgullo, soy ecuatoriano y la gente dice, wow, o sea, no sabía que un ecuatoriano podía hacer lo que puede hacer. Y luego después está demostrado contigo en Bimbo, está demostrado con Milla Ludeña, el mejor conferencista que ahora hoy por hoy existe en México. O sea, hay ecuatorianos que están destacando, pero brutalmente en el mundo. Hay mucho talento. Entonces, ese creo que ese fue el segundo reto, la mentalidad. Y hasta ahora me cuesta, ojo, hasta ahora me cuesta, porque mientras en mi cabeza 20 millones de dólares son pocos y muy fáciles de lograrlo, en la cabeza de mi socio es 20 millones, es una locura, porque él sigue viviendo en Ecuador, ¿no es cierto? Yo ya me vine a Estados Unidos y en Estados Unidos es una barbaridad, amigo, es una barbaridad. Por eso es que es tan fácil sorprender a un hispano cuando estos vende humos, compran un G-Class y se suben el G-Class y ya dicen que son millonarios. Millonario.
La definición de millonario en emprendimiento no está dada por el auto que manejas, sino por el valor de tu empresa. Esa es la definición. Yo conozco un emprendedor amigo mío que acaba de hacer una evaluación de su empresa y la empresa vale 235 millones de dólares. 235 millones de dólares. Él no tiene carro, él renta, hace lease de carro, por lo tanto no tiene carro, hace lease. Tiene una casa que vale unos 600,000 dólares y tiene inversión en bolsa y todo eso, pero fruto de sus utilidades y todo, que estoy seguro que no han de pasar de los 3, 4 millones de dólares. Entonces, el tipo es millonario porque tiene una empresa que vale 200 y más millones de dólares. Por eso es millonario. No es millonario por el carro que supuestamente maneja, que no tiene, y tampoco por la casa en la que vive, que es una casa modesta de 600,000 dólares. Es un tipo muy sencillo. Esas cosas son las que yo he aprendido acá en Estados Unidos. Mientras en nuestros países el millonario se ve por la mansión en la que vive, la casa en la que vive, el auto en el que vive. En estos países el millonario se ve por lo que ha creado, por lo que ha creado. Y básicamente lo que un emprendedor crea es su empresa. Entonces ese es el segundo obstáculo que tengo, que honestamente. Y el tercero es lograr que la gente entienda tu estrategia, entienda hacia dónde apuntas, ¿no? Justo ayer yo le mandaba un video a mi equipo en Ecuador y les decía, nosotros todavía estamos pensando en cómo solucionar esto en la forma de carpintero, cuando miren esta gente y un día al otro cambia todo su modelo. Eso también es un tercer reto bien, bien difícil, que es ese pensamiento estratégico, ¿no? ¿Cómo logro? Tenemos la ignorancia empresarial, tengo el desorden operativo y tengo el bloqueo estratégico. Los dos primeros ya los pasé, pero lo que me cuesta es desbloquear la estrategia en mi equipo, en mi gente. Pero bueno, poco a poco lo iremos logrando, pero como te digo, es un reto. Estos Sí, son los tres retos que tengo. sí, no, qué increíble, Renzo, porque a la final todos estos retos van construyendo la identidad de quién eres y de quién te quieres convertir. Y Sí. eso también sobre todo de marcar con consistencia hacia adelante. Oye, Renzo, muchas veces admiramos las trayectorias por los logros, pero yo soy un convencido de que el aprendizaje más profundo viene del otro lado. Entonces, ¿cuál dirías tú que ha sido uno de los errores más grandes que has cometido en tu trayectoria y qué es lo que realmente te enseñó? A ver, uno de los grandes errores, yo te voy a hablar de dos errores personal y uno profesional. El personal es nunca haberme dado cuenta de que el promedio te dice que vas a vivir 80 años y que lo más importante en realidad es planificar tu futuro. Planificar el futuro, no imaginarte el futuro, porque imaginarse es una cosa, planificar es otra cosa. Y una cosa es vivir el presente y otra cosa es vivir el día a día. Son dos cosas diferentes. Vivir el día a día es tengo 100 dólares, me gasto los 100 dólares. Vivir el presente es estar aquí, ahora, consciente. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés. Nos pasamos recordando el pasado cuando en realidad deberíamos aprender del pasado. Vivimos el día a día cuando en realidad deberíamos vivir el presente, que son cosas diferentes. Y pasamos imaginando el futuro cuando en realidad deberíamos planificar el futuro. Entonces, de eso sí me arrepiento, porque hice las tres cosas al revés. Pasé renegando de mi pasado, pasaba viviendo el día a día y pasé imaginándome el futuro. Perdí muchísimo tiempo en eso, a nivel personal. A nivel profesional, mucha gente dice, no, yo no me arrepiento de nada porque si no fuera por eso no estaría donde estoy. Bueno, a nivel profesional, amigo mío, me arrepiento porque yo hace 20 años tuve la gran oportunidad de, de comprar un instituto tecnológico. Alguien que se estaba jubilando tenía un instituto tecnológico y me dijo, dame 10,000 dólares por el instituto, hazte cargo del instituto y cómete el mundo. Hace 20 años, amigo. 17 años, 18 años en realidad. Y yo fui donde un grupo de amigos, colegas, profesores y les dije, amigos, pongamos 2,000 cada uno. Y no me vas a creer, amigo. 18 años para que veas con.
Todos que sí, que veamos, que quién sabe, que quita, que tal vez. Yo también me fui para atrás porque vivía el día a día. Tal vez en mi cabeza con esos 10,000 era comprarme un auto, con esos 10,000 era salir de viaje. O sea, era mi cabeza de corto plazo. Y eso sí me arrepiento porque si no hubiera sido el instituto, yo creo que debía haberme dedicado a la educación desde el inicio, no como profesor, sino para desarrollar esto que estamos desarrollando ahora y que creo que hubiéramos cambiado muchas vidas más, gracias a Dios que ya lo estamos haciendo ahora. Sí. Oye, Renzo, a medida que has crecido como empresario y como líder, ¿qué creencias, hábitos o versiones de ti has elegido soltar para llegar al punto donde estás hoy? Yo creo que la más importante últimamente es haber entendido que el éxito no depende de lo económico, que lo económico es consecuente, pero no es el éxito. Entonces creo que hay mucha gente que está confundida, al igual que yo lo estuve por muchos años pensando que el éxito tenía que ver con el número de ceros en tu cuenta. Eso no es éxito. El éxito es cumplir con lo que te propusiste. El éxito es cumplir tus metas. El éxito es cumplir con lo que soñaste, lograr tu propósito. Entonces, eso creo que es fundamental entender por qué es lo que quieres y a partir de ese qué quieres, qué es lo que haces para lograrlo. Esa es una creencia que he tenido que cambiar. Otra creencia es, lamentablemente, amigo, nosotros en Ecuador y en Hispanoamérica en general, nos crían como canarios, amigo, como canarios. Pensamos muy chiquito, ¿no? Pensamos muy chiquito. Yo me acuerdo en el 2007, cuando vendí la agencia y vendí la tienda de ropa, hice $1,000,000 y yo ya me creía multimillonario, yo ya me creía que era lo... Puta, y en realidad es una payasada eso, porque a como lo tuve, lo perdí. Y hace 12, 13 años estaba sentado cómo lograba mi $1,000,000 cuando tenga 65. O sea, seguía con esa limitación, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que he cambiado, que el número lo pones tú en función de tu entorno. Ahora el número, no, tengo un número brutal. Yo a los 65 años quiero tener $150,000,000. Y todavía creo que es un número limitado si te sientas con los empresarios de Estados Unidos. Tal vez el de Ecuador sí, wow, 150, pero en Estados Unidos en realidad el número es mucho más grande en términos económicos. Oye, Renzo, si tuvieras la oportunidad de hablar, digamos, con este Renzo joven que estaba empezando a emprender y tenía muchas ilusiones, pero también tenía muchos miedos y muchos sueños, ¿qué consejo le darías a ese Renzo joven? Y qué consejo te hubiera gustado recibir en ese momento? Es el consejo que les doy a todo el mundo. Deja de preocuparte ahorita por el resultado de ahora. Tú sigue, sigue. O sea, tú sigue. Tarde o temprano vas a ver el resultado. El problema de nosotros es que nos amanecemos, trabajamos ayer, amanecemos hoy, evaluamos el ayer. Como no vemos el resultado, nos frustramos. Al siguiente día nos acostamos, nos levantamos y vemos el resultado de ayer. Como no vemos el resultado, nos frustramos. Como nos caímos, nos frustramos, nos frustramos, nos frustramos. El tema es, tú primero planteate qué es lo que quieres. Oye, ¿qué es lo que yo quiero cuando tenga 30 años, cuando yo tenga 40 años, cuando tenga 50, cuando tenga 60, cuando se tenga 70? Ok, tú trabaja, tú céntrate. Que hoy me caí, tú trabaja. Es como cuando yo recién empecé a invertir en bolsa. Yo no hago trading, ojo, antes de que me... creo que es el absurdo más grande del mundo hacer trading si no eres un tipo extremadamente brillante y le dedicas 24/7. Entonces, pero yo sí invierto en bolsa. Básicamente lo que hago es inversión de largo plazo, ¿no es cierto? Cuando recién comencé, el primer mes invertí. El primer mes aguanté, veía que subía, bajaba, pero de repente invertí el segundo mes y empecé a ver que bajaba, bajaba, bajaba y me desesperé y agarró angustia y vendí todo. Y perdí como unos $10,000, unos $9,000, perdí, porque ya no quería seguir perdiendo. Me desesperé, me angustié.
¿no? Y me senté con alguien y me decía, pero es que esto es largo plazo. Y yo le decía, no, pero es que no. O sea, vendí para no perder más, idiotamente. Esa fue mi reflexión. Vendí para no perder más. Pero después de esa conversación que tuve con ese alguien, volví a meter ese dinero y ya compré caro. O sea, ya no compré, ¿te das cuenta? O sea, salí barato y después tuve que volver a comprar y ya compré caro. Ahí me di cuenta que en esa semana y media, entre lo que vendí y volví a comprar, se había recuperado $6,000, ¿no? Entonces, yo perdí 9 en mi desesperación, pero si hubiera tenido paciencia en semana y media ya solo eran 3. Y en un mes no era menos 3, era más 6. Entonces, así yo le siento que es la vida. No sé si me hago entender. Tú estás haciendo inversiones diarias y el resultado se va a ver en largo plazo. En el largo plazo viene el interés compuesto, la acumulación de capitales, la acumulación de ahorros, lo mismo pasa en la vida. Es en el largo plazo. Entonces, hoy te vas a tropezar, mañana te lo vas a levantar un poquito, pasado otro poquito, traspasado otro poquito. El cuarto día te vas a tropezar y te vas a caer más fondo de lo que iniciaste. Pero como ya tienes experiencia, te levantas ya no en 4 días, sino te levantas en 3. Y ahora vas y subes 4 más y 5 más y ahora te vas a caer a la mitad. A la larga, cuando coges el gráfico, coges tus 30 años contra los 65 años, te das cuenta que ha sido así todo el tiempo, pero antes estabas aquí, ahora estás acá, pero siempre así. Por eso digo, tengan paciencia, ustedes sigan. Es, es como le digo a mi esposa, tú sigue depositando, pero mi amor, tú sigue depositando, porque esto es largo plazo, así es, sigue viviendo, sigue trabajando, no te preocupes de lo que te pasó hoy día, porque eso es parte de la vida, pero indudablemente con hábitos, cualidades, metas, propósito, valores, ¿no? Tampoco sigue viviendo con drogas, borracheras, no, eso no te va a servir de nada. Y sobre todo lo que dices de vivir en el presente con conciencia y tener como que una visión también bifocal. El largo plazo, ¿qué pasa? Lo veo, lo vivo, aprendo, pero veo también en el largo plazo y veo también la perspectiva. Así que es interesante esa forma de ampliar una perspectiva. Sí, disfrutas del presente. Yo ni siquiera creo que es vivir, sí, es disfrutar el presente. O sea, estoy aquí, estoy disfrutando de esta conversación contigo, estoy viviendo esta conversación contigo, la estoy disfrutando. Perfecto. Eso es vivir el presente. Renzo, ¿qué tanto te sumó haberte sentado 1 hora con Juanja si no vi ningún resultado? Eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Tal vez de aquí en un año tu podcast es un éxito total o tal vez alguien termina viendo este podcast y termina, oye, yo quiero conocerle a Renzo, quiero invertir en él. ¿Me entiendes? O sea, a la larga entonces no te preocupas por si cae o si levanta, tú preocúpate por seguir haciendo. Y entonces, finalmente, y ten clarísimas cuáles son tus metas. Se te va a caer. El año pasado, en una de nuestras líneas en ELA, reestructuramos toda la línea y caímos en ventas 20%. Y claro, yo me cuestiono y digo, puta, creo que no debimos haber hecho ese cambio. Pero estos 3 primeros meses hemos cumplido las metas en más del 108%, con lo cual te puedo decir que este año vamos a cumplir una meta sobre el 110 que termina recuperando esa caída del 20 más lo que estamos haciendo ahora. Entonces, así es como yo veo ahora los negocios, como yo veo la vida. Sí. No, y ver la foto completa, no quedarse con la mirada ahí puntual. Oye, Renzo, tú que estás muy cerca del mundo de la educación, del negocio, del liderazgo, ¿qué cambios profundos estás viendo hoy en la forma en que las personas aprenden, crecen y se preparan para el futuro? A ver, yo creo que va a haber mucho desempleo de parte de profesores. Creo que viene la inteligencia artificial a reemplazar a muchos maestros, pero van a quedar los mejores. O sea, los mejores maestros, los mejores profesores no tienen que preocuparse. Esos van a tener todavía trabajo, van a ser disruptivos, van a ser una máquina. Esos no tienen que preocuparse. Pero creo que sí va a haber un reemplazo muy grande, porque entonces, te pongo un ejemplo.
Tú tienes un profesor que lo único que hace es entrar, pasa láminas, habla, cumple y chao. Eso la inteligencia artificial lo puede mejorar tranquilamente. Entonces, ¿por qué tengo que pagarle a alguien $100 la hora si la inteligencia artificial lo puede hacer en un menor costo e incluso jalar ciertas cualidades mías y terminar siendo un profesor tipo Renzo en un avatar? Me estoy inventando. Entonces, creo que va a haber un cambio muy fuerte en eso. Creo que los grandes maestros, los verdaderos maestros van a sobrevivir, pero creo que la inteligencia artificial va a ser quien termine siendo el transmisor de conocimiento. Ese es el primer gran cambio que veo. El segundo cambio que yo veo es que la gente se va a cansar, amigo, de todos estos empaquetados. Estos empaquetados, que todo está grabado, mal grabado, ¿me entiendes? O sea, doy una clase, grabo y ya, empaquetado. Creo que la gente se está empezando a aburrir de eso con todo el derecho y creo que va a buscar algo más real, más en vivo, más persona a persona. Y por eso yo me he negado a irme al empaquetado, me he negado a irme al pregrabado, me niego. Yo tengo maestros que me dicen, Renzo, pero vendamos más barato nuestro contenido y me pagas un royalty por eso. Ya no tendría que dar más clases, sino por el número Sí, pero no. No, porque yo creo que la gente está empezando a voltearse, a buscar nuevamente, oye, yo ya no quiero grabados, yo quiero en vivo, quiero preguntarle a alguien, quiero tener acción con alguien, quiero conversar con alguien. Entonces, ese es el segundo cambio que yo veo. Y el tercer cambio, amigo mío, es que la gente se va a empezar a dar cuenta realmente de quién está en la industria de la educación porque quiere educar y quién está en la industria de la educación porque quiere lucrar. Yo creo que vienen años en donde se van a derrumbar muchos vendehumos, amigo. Muchos, muchos, muchos vendehumos. Hay mucho humo en esta industria ahora, Javier. Demasiado humo. No sé si coincides conmigo. Demasiado humo. Demasiado humo. Gente que te dice, no, es que yo quiero cambiar la educación. No voy a dar nombres, pero había un pana que se hacía ver el dueño, el jefe de las neuroventas, se hacía llamar, el duro de las neuroventas. Y el tipo sacó su propia academia. Y yo voy a revolucionar la educación. Y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que él ofrece y versus lo que está ofreciendo la academia? Es lo mismo. Ahora sé que está peloteado, que está fregado porque ya nadie cree en él. Entonces es una era de donde van a caer mucho los humos, los vendehumos. Oye, Renzo, algo que yo también valoro de ti, que no solo construyes grandes proyectos, sino que también apuestas por las personas y abres puertas. Entonces, ¿qué es lo que buscas tú en alguien para invitarlo a construir contigo? Yo lo que busco en inicio es que esté alineado a mis valores, ¿no? Yo busco gente que esté muy alineada a mis valores, que sea generosa, que se haga responsable de sus acciones, que sea humilde, que esté dispuesta a aprender, que entienda la importancia de la tolerancia en mundos tan complicados como el de hoy. Entonces yo busco que estén alineados, la integridad, la honestidad. Yo busco que estén alineados a mis valores. Eso es lo que yo busco. Segundo, lo que busco es gente que que esté sobre el umbral, pero que su mente esté bajo el umbral. No sé si me hago entender. Es decir, oye, tú eres brillante en lo que haces, pero esa persona sabe que es brillante, pero está dispuesta a aprender. O sea, se baja del umbral. Y yo quiero aprender. Ese tipo de humildad a mí me encanta, me parece fascinante, porque a mí me gusta aprender mucho y es muy difícil también aprender de quien no quiere aprender. Es muy difícil porque se cierran y esto es así, asado, cocinado y nadie te va a decir el resto. Y lo otro, amigo, es que tengan ambiciones porque a mí si algo me gusta es ayudar a crecer. O sea, que tengan ambiciones. La semana pasada estuve en Ecuador y fui a conocer la casa recién construida de mi socio. Dije, a una persona como tú, me ha encantado liderar por 15 años. Su casa en Ecuador,
La construyó creo que en $1.200.000. Es una casa hermosa, preciosa. Entonces cuando yo le decía a él me decía, yo le debo esto a usted. Y le decía, tú no me debes nada a mí, porque tú construiste esto. Pero lo que sí te debo yo a ti es el hecho de que tú tenías metas que me permitiste ayudarte a construir. Entonces, no es lo mismo tener un socio que aspira a una casa de $1.200.000 que un socio que aspira a salir el mes a mes con los gastos diarios de la casa. Porque ese socio, para construir una casa de $1.200.000 mínimo, necesita ganar $40.000 al mes. Entonces, él tiene hambre. ¿Cómo alimento yo esa hambre? ¿Cómo yo le ayudo a cumplir con esa hambre, con ese propósito, con esa meta, con ese objetivo? Eso es lo que me gusta. Entonces a mí me gusta la gente que es ambiciosa en el buen sentido, ambiciosa, ¿no? Entonces, ¿cuánto aspiras ganar? $1.000. Puta, no está tan difícil ayudarte a hacer $1.000. ¿Cuánto aspiras ganar en Ecuador? $5.000. Ahí hay un reto, ahí hay una meta. Vamos a ver cómo te ayudo a lograr esos $5.000. Entonces, cuando me topo con esa gente, eso es lo que me encanta. Increíble. Oye, Renzo, si hoy te escucha alguien que quiere emprender, construir algo grande o dar un salto, pero tiene miedo o dudas de salirse de esa zona de confort, de salirse de lo seguro, ¿qué le dirías tú desde tu experiencia para que haga un clic? Verás, yo te voy a decir algo que seguramente te va a llamar mucho la atención, amigo, y hay dos elementos que son un hecho en el emprendedor. El uno es el miedo, ¿no? Un elemento es el miedo, el otro elemento es el temor. El miedo es natural en el ser humano. Cuando a mí un emprendedor me dice que no tiene miedo, yo huyo de ahí, huyo de ahí. Es como el motociclista que dice que no tiene miedo. El motociclista que no tiene miedo normalmente muere, sí sabes, ¿no? Ujú, ujú. Muere porque como no le tiene miedo a nada, termina siendo imprudente y termina haciendo estupideces y se estrella contra algún lado y muere. De hecho, Rossi, que fue el mejor motociclista que ha habido en la historia del motociclismo, el italiano, tenía dibujado una cara con cara de miedo en el casco, no sé si sabías, de miedo. Y le decían, ¿por qué tienes pintado eso? Decía, porque esa es la cara que yo tengo cuando corro, el miedo. El miedo siempre fue parte de él. Entonces, el miedo es parte de la vida. El miedo a fracasar debe ser parte del emprendedor, porque es el miedo al fracasar el que hace que evites hacer pendejadas, evites asociarte con quien no debes asociarte, evites sacar un crédito a un porcentaje o una tasa que no tiene lógica simplemente porque quieres y estás obsesionado con tu proyecto, evites lanzar productos sin siquiera analizar lo más mínimo el mercado. O sea, oye, ese miedo a fracasar es lo que hace que digas, voy a lanzar este producto, testiemos por lo menos. ¿Ya? Ese miedo a fracasar es el que te dice, tiene sentido sacar al 18% dinero. Voy a correr una corrida financiera, es al 16, voy a perder 2 puntos. Es el miedo a fracasar el que evita que hagas pendejadas, en pocas palabras. El miedo a fracasar. Eso es normal. Por lo tanto, el miedo a fracasar debe ser motor de impulso. Es el que te debe impulsar a hacer, a tomar mejores decisiones. No a dejar de hacer, sino a tomar mejores decisiones. En cambio, amigo mío, es lo contrario a la fe. Y la fe es conocimiento. Entonces, la gente tiene temor a emprender y miedo a fracasar. Eso debe quedar clarísimo en un emprendedor. Temor a emprender y miedo a fracasar. El miedo a fracasar es normal y te permite tomar mejores decisiones y es motor de impulso. En cambio, el temor a emprender, eso no es normal. Porque el temor a emprender es falta de fe y la falta de fe es falta de conocimiento. Por lo tanto, si tú quieres tener fe en ti, fe en tu emprendimiento, fe en que vas a tener éxito, deberías aprender a emprender. Lo primero que deberías hacer antes de emprender es aprender a emprender, entender un modelo de gestión. Por eso yo siempre digo,
Como los seres humanos tenemos 3 etapas, las empresas tienen 3 etapas. La infancia, la adolescencia y la adultez en los seres humanos. En nuestros emprendimientos tenemos el conocimiento, el orden y la dirección. Son 3 etapas. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento, caes la muerte. Viene siendo la ignorancia empresarial. Por ignorancia empresarial, tu negocio va a morir. Si ya tienes conocimiento, pasas a la siguiente etapa, que es el orden. Pero si no tienes orden, tienes desorden operativo. Y el desorden operativo es el que te va a llevar a quebrar. Ahora, tienes conocimiento y tienes orden. Ahora te toca dirigir. Pero si no tienes pensamiento estratégico, vas a quebrar. ¿Te das cuenta? Entonces, a la larga, tú tienes que trabajar en 3 problemas: ignorancia empresarial, desorden operativo y bloqueo estratégico. En cualquiera de las 3 etapas en las que estés, necesitas adquirir conocimiento, porque ese conocimiento es lo que te va a generar fe en ti para poder emprender y tener éxito. ¿Te das cuenta? Entonces la gente no tiene. Dice, oye, ¿sabes qué es marketing? Sí, sí he oído, pero no tengo ni idea. Oye, ¿sabes de la contabilidad? Sí sé qué es contabilidad, pero no llevo contabilidad. O no tengo ni idea cómo se hace contabilidad. No tengo ni idea cómo se hace contabilidad. Oye, ¿sabes de apalancamiento? No sé. No sé qué es apalancamiento. Eso es ignorancia empresarial. Necesitas adquirir conocimiento. Ya que adquieres conocimiento, pasas a la segunda etapa. Oye, ¿ya sabes hacer contabilidad? Sí. ¿Tienes tus estados financieros? No. ¿Ya sabes cómo hacer marketing? Sí. Define tu segmento. No tengo mi segmento. ¿Ya sabes apalancarte? Sí. ¿Cuál es tu nivel de apalancamiento? No tengo mi nivel de apalancamiento. Entonces, lo siguiente es ordenar la operación en función del conocimiento adquirido. Ese es el orden operativo. Ahora ya la compañía tiene orden operativo. Mi marketing está ordenado, mis finanzas están ordenadas y mis procesos están ordenados. ¿Qué viene? La dirección estratégica. Porque si no, vas a tener bloqueo estratégico. Y ahí es en donde tú, por ejemplo, nos colaboras en el programa de alta gerencia, donde ya no se trata de tener la empresa ordenadita, sino de cómo logro que el negocio dure 50 años, rente todos los años y crezca todos los años. Y eso ya es estrategia. Así es como yo lo veo, amigo. Entonces, miedo, normal; temor, anormal. Wow, Ranzo, qué poderoso esto que compartes y me ayuda también a ver que los miedos, a la final, es una emoción que tú puedes canalizar esa energía para tomar acción y para hacer Normal. cosas grandes. Ese combustible interno que te mueve, qué poderoso. Renzo, de verdad, gracias por estar aquí, por abrir tu historia, tus aprendizajes, todo lo que has compartido. La verdad, lo valoro muchísimo. Y te quiero decir algo importante. Este momento ha sido muy importante para mí, pero también es un momento tuyo. Entonces quisiera darte un espacio libre para que tú compartas un mensaje de cierre con la audiencia que nos escucha. Puede ser una reflexión, una historia, una anécdota, un aprendizaje, lo que tú quieras, que esos se lleven. Espacio es tuyo, amigo. Adelante. Mira, no me voy a tomar mucho tiempo, voy a decir solamente una frase que creo que puede cambiar muchas vidas, y es especialmente para los emprendedores. Emprendimiento sin conocimiento es un experimento. Buenísimo. Definitivamente. Buenísimo, Renzo. Gracias de verdad por abrir esta conversación con tanta honestidad, con visión, con generosidad. Para mí ha sido un episodio muy valioso y no solo por todo lo que has construido, sino por la forma en que piensas, en que lideras, en que aprendes y en que compartes. Además de admirarte profundamente, también reconozco el impacto real que has tenido en mi camino, así que gracias por estar aquí y gracias por sumar tanto valor a este espacio. Me llevo 3 aprendizajes grandes. Uno, el construir en grande empieza con pensar con visión. No solo se trata de ejecutar lo urgente, sino de atreverte a ver las posibilidades, a crear plataformas, a ver la perspectiva de largo plazo. Los errores no te frenan, te forman. Gran parte del conocimiento real no viene solo de los aciertos, sino de la capacidad de aprender, de ajustar y evolucionar
con mayor claridad. Y lo que me llevo también importante, el seguir aprendiendo sigue siendo una de las decisiones más poderosas para crecer. Formarte, leer, ir a eventos, o sea, realmente seguir aprendiendo y seguir formándote. Hoy estamos en un mundo donde todo cambia todo el tiempo, la curiosidad, la adaptación y la apertura pueden marcar una diferencia enorme. Y a todos los que nos acompañaron hoy en este episodio de Momentos que lo cambian todo, gracias por estar aquí. Y si esta conversación resonó contigo, me encantaría que la compartas. Puede ser que la persona que menos lo esperas esté esperando que les llegue ese mensaje. Y no olvides de darle like a este episodio, de compartir, suscribirte al canal y estar al tanto de las próximas conversaciones. Y recuerden que acá no tenemos todas las respuestas, sino venimos a conocer las preguntas claras para poder aprender y abrirnos la cabeza. Así que les agradezco mucho por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Renzo. Abrazos, gracias por todo.